Gracias. Muchas gracias, diputada Presidente. En realidad, yo creo que en efecto los puntos están muy claros en cuanto a los plazos. Hemos batallado mucho con la entrada en efecto de este proceso de renovación, de reestructuración de la situación laboral de muchísimos trabajadores que han sido violentados en sus derechos y no se ha permitido que tengan prestaciones laborales y se han omitido muchas de los derechos que tienen como trabajadores. Desde el año pasado estuvimos planteando la necesidad de que este dictamen fuera aprobado mediante muchas, digamos, acciones de parte de nuestros compañeros de la oposición. Se estuvieron dilatando muchas decisiones, incluyendo la dictaminación, incluyendo la aprobación de esta reforma en materia de outsourcing. No fue la idea de nuestro grupo parlamentario que se dilatara tanto. Sin embargo, atendiendo a muchas propuestas, a muchas solicitudes, se hicieron foros, se hicieron consultas, se llevó a un proceso de mucho análisis y de mucha discusión. El año pasado nosotros hubiéramos querido que se aprobara de tal manera que hubiera habido un marco jurídico que defendiera los intereses de muchísimos trabajadores, de tal manera que no se suscitara la situación que a fin de año se desarrolla cuando las empresas de outsourcing se deshacen de sus compromisos laborales con los trabajadores, empiezan a despedir a muchos trabajadores desde noviembre, diciembre, enero y les restan derechos laborales, les restan prestaciones, les evaden aguinaldos, en fin, una serie de situaciones que se han dado en el mundo del trabajo por esta situación. Pero pues finalmente no se pudo lograr. Entró ya en este año la reforma y con las consideraciones, los tiempos necesarios para que las empresas estuvieran acomodando toda su dinámica administrativa, toda su dinámica fiscal, de tal manera que este es un tema ya bastante manoseado, bastante llevado a los extremos y ahora que atendiendo a la preocupación de algunos sectores productivos, de algunas empresas que quieren plantear un aplazamiento, es por lo que el grupo parlamentario de Morena está atendiendo esta solicitud. Se hizo a nivel del Ejecutivo Federal, se hizo en las cámaras y yo creo que bueno, estamos ahora en esta situación que no ha sido provocada por nuestro grupo parlamentario. No se está corrigiendo algo que se haya hecho mal, simplemente se está complementando esta propuesta, esta reforma, ampliando plazos, ampliando los días necesarios para que se atienda esta preocupación de algunos de los sectores productivos, de algunas empresas que requieren más tiempo. Pero yo les quiero decir que ya se tuvo el suficiente tiempo, desde el año pasado está esta propuesta, ahora con la entrada en vigor de la ley, con la entrada en vigor de las disposiciones generales que ya fueron también aprobadas, publicadas por la Secretaría del Trabajo, ya estamos en condiciones, ya están corriendo los tiempos y las empresas cumplidoras han hecho uso de estos tiempos de manera favorable y ahorita ya hay una gran cantidad de empresas que están regularizadas. Entonces, yo creo que
por más tiempo que les demos al resto de las empresas, van a solicitar una y otra vez plazos y más plazos y más plazos, de tal manera que esto va a ser al infinito. Estamos acostumbrados en México que si hay una reglamentación para obtener placas, se da una fecha y en el último momento se está cumpliendo. Yo les quiero decir algo tremendo. En el caso de las reformas penales, de la reforma penal, se tuvieron para aplicar la nueva reforma penal desde 2008, la reforma decía que se daban 8 años para que todo el mundo se pusiera al corriente con las disposiciones en materia penal, pero ni los estados de la República ni muchas de las instituciones federales durante mucho tiempo estuvieron atendiendo estas reformas en materia penal. Se llegó el último año, en 2016, y todo el mundo estaba furado tratando de cumplir con lo que especificaban estas reformas. Y finalmente muchas entraron en conflicto, muchas cayeron en desobediencia, pero lo que es necesario rescatar de esas experiencias es de que por más plazos que se den, todo se va a dejar al último momento. Lo más importante aquí es de que esta reforma efectivamente garantice los derechos de los trabajadores y en ese sentido tratemos de cumplirla adecuadamente. Por eso vamos a favor de esta reforma con los plazos que ya se han planteado en el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y vamos a saludar este nuevo esfuerzo de parte de nuestro grupo parlamentario, de parte de los grupos parlamentarios que así lo dispongan, de la Cámara de Diputados para atender esta urgencia y esta propuesta de parte de un sector del empresariado. Muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputado Medina.